Vamos a ir al libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Esta palabra que el Señor me entregó comienza con una pregunta, fíjese. A ti, no a tu hermano. Porque usted sabe cuál es el primer problema que tiene el cristiano. Que quiere arreglarle la vida a todo el mundo, pero no se enfocan en ellos mismos, que son los primeros que tienen que cambiar. Y como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, no debemos estar tan pendientes, Jorge, a la vida del hermano. Deje a su hermano tranquilo. Muchas veces no se pueden ni enfocar ellos mismos, porque es que lamentablemente estamos pendientes en lo que hace el hermano. En todo sentido. En redes, usted está pendiente a todo. Verifica el WhatsApp, déjame ver cómo se levantó el pastor hoy, a ver qué puso. Uy, está fuego, esta candela. Mira lo que puso. Debe de estar pasando por algo. Y no, simplemente el Señor me habló y puse algo y tranquilo. Pero deducimos tanto. Dígale al que está al lado, deje de estar deduciendo tanto. ¿A ti quién te dirige? El enfoque mayor debe estar en nosotros mismos. Y eso es lo primero que debemos establecer. Debemos establecer cómo es que yo estoy. En qué posición es que yo me encuentro. Y hacia dónde es que yo me dirijo. Usted se está dando cuenta que todo se trata de lo que usted está haciendo. Porque eso es lo único que usted puede controlar. Lo único que podemos controlar, Rubén, es lo que yo hago. Lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo imagino. Eso es lo único que nosotros podemos controlar. La palabra de Dios nos revela que el hombre hace planes, pero es el Señor el que dirige sus pasos. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Dice Proverbios 16:1. Y el 3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor. ¿En manos de quién debemos ponerlo? ¿De quién? Y tus planes tendrán éxito. Entonces ya sabemos por qué es que estamos fracasando tanto. Entonces ya tenemos una pequeña idea de por qué es que estamos de fracaso en fracaso en vez de estar de victoria en victoria. Porque lamentablemente estamos poniendo todo en las manos de todo el mundo, menos en las manos del Señor. Porque especifica y declara su palabra que si ponemos las cosas, todas las cosas, no algunas, dice todo. Diga conmigo, todo. Todo. Lo que hagas en manos del Señor, tus planes tendrán éxito. Entonces, esto rompe la mentalidad del mundo, que se pasa trayendo palabras, conferencias que tienen que ver con el éxito. Y el éxito tiene que ver todo con el Señor. Diga, tiene que ver todo con el Señor. A veces nos preguntamos, pero Dios mío, ¿por qué será que a mí todo últimamente me está saliendo mal? Eso tampoco pasa aquí, Jerry. Eso la gente de aquí tampoco se lo pregunta. No, aquí nadie se ha preguntado en esta semana específicamente, pero ¿y por qué será que a mí todo últimamente me está saliendo, mira, al berré? ¿Por qué me sale todo al revés? Yo trato, mira, yo trato de calmarme, yo trato de ver lo que yo hablo, yo trato de ver lo que yo veo, yo trato. William, yo trato. Yo estoy tratando. Pero esto es una batalla campal, esto es una guerra. Simplemente, ¿sabe por qué? Porque todos los planes que usted hace son movidos por sus propios deseos. Usted no vino a buscar contestaciones hoy de parte de Dios. Si a usted todo le está saliendo mal, es porque usted se está dejando llevar por su propio deseo, por lo que usted quiere. Y nosotros no podemos ser guiados por lo que yo quiera. Nosotros tenemos que poner todos nuestros planes en las manos del Señor. Mira, esto me vino ahora mismo. Usted sabe que en las manos del Señor fue que también usted fue formado. El Señor le dio forma a usted. ¿Y con qué usted cree que el Señor le dio forma? Si no fue con sus manos. Todo está en nuestras manos. Hay poder. No estamos siendo guiados por el anhelo de Dios, sino por nuestros propios anhelos. Dígale a su hermano,
Dios ya tiene preparado algo para mí. Díselo, díselo. Ya el Señor lo tiene preparado. Dígaselo, pero no le creyó el que estaba al lado tuyo. Dígaselo al que está atrás. Y la última fila, lo siento tanto, dígamelo a mí. Dígamelo a mí. El Señor no improvisa. Él tiene algo preparado. Usted se puede sentar, perdónenme. Ay, Dios mío. Dios mío, Señor. Y usted ahí tan... Dios tiene algo preparado para nosotros. Dios no improvisa. Ya el Señor, cuando nos creó, tenía ya cosas preparadas para usted y para mí. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versos 9 al 12. Pero así está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu. Diga conmigo, del Espíritu. Porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. O sea que de acuerdo a las Escrituras, como les dije, Dios tiene algo preparado, pero no para todo el mundo. Dice la palabra del Señor que es para los que le aman. Ahora usted hágase una pregunta a usted mismo y se la contesta en su interior. ¿Cuánto yo amo al Señor? ¿Cuánto yo amo a mi Señor? ¿Cuánto estoy dispuesto a entregar por mi Señor? Usted sabe que hay muchas personas que declaran amar a Dios, pero en el momento de entregar algo lo piensan dos veces. Ahora contésteme esta pregunta: ¿Dios lo pensó dos veces para entregar a su Hijo? ¿Dios lo pensó dos veces para poder entregar a su Hijo por rescate por cada uno de nosotros? Dios nos demostró el verdadero amor, Jenny, simplemente con hacer un sacrificio. Dice la palabra de Dios que eso que tiene preparado para nosotros, Él lo tiene preparado desde la eternidad. Estamos hablando, iglesia, de una recompensa. ¿A cuánto le gusta ser recompensado? A todos nos gusta ser recompensado. Muchas veces, y se ve mucho en los trabajos, estamos tratando de hacer un buen trabajo para recibir una recompensa. En la mayor parte de las ocasiones es una recompensa monetaria. Y más cuando uno se esmera, se enfoca en hacer las cosas bien, en hacer las cosas lo mejor posible. Cuando uno pone alma, cuerpo, corazón, uno le pone todo el empeño para hacer eso. Y eso tiene una recompensa. Y nosotros todos tenemos una recompensa. Esa recompensa, ¿usted sabe qué está pasando? Está esperando por usted. La recompensa que Dios tiene para nosotros está esperando por nosotros. Pero para poder alcanzar esa recompensa, necesitamos ser dirigidos por alguien. Diga conmigo, yo necesito ser dirigido. Miren, iglesia, toda criatura necesita dirección. Y para poder ser dirigido tiene que haber un conocimiento. Y lo leímos en el verso, en el texto. La razón por la que nosotros no estamos viendo lo que Dios tiene preparado para nosotros es porque estamos buscando verlo, oírlo o imaginarlo. Porque así, pero así está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pastora, ¿por qué está declarando que ningún ojo lo ha visto? Porque los ojos están buscando verlo. ¿Por qué dice que ningún oído lo ha escuchado? Porque nosotros estamos esperando escuchar, porque estamos esperando con nuestra imaginación estar viendo lo que Dios tiene preparado por nosotros. Pero lamentablemente, si nos dejamos llevar por lo que vemos, oímos o imaginamos, no vamos a poder
ver o disfrutar de esa recompensa. Usted sabe que la presencia de Dios está en este lugar. ¿Cómo usted lo sabe? Usted sabe que hay personas que vienen a la iglesia y se van y declaran no haber visto la presencia de Dios, no haber visto manifestaciones, declaran no haber escuchado palabra. Usted sabe que hay gente que sale de la iglesia y declara el no haber sentido su presencia. Pero ¿en dónde está el problema, Jenny? En que están apoyándose en su vista, en lo que ven, están apoyándose en lo que escuchan, o se están apoyando en aquellos que imaginaron, en la expectativa que tenían. No están siendo guiados por el Espíritu de Dios. No vemos la recompensa, Gilma, que Dios tiene preparado para nosotros, porque estamos esperando verla con nuestros ojos naturales, porque estamos esperando escucharla con nuestros oídos, porque estamos esperando que el Señor nos las muestre en una visión y tenerla plasmada en nuestra imaginación. Y mientras el hombre se siga apoyando en su propia prudencia y se siga apoyando en las cosas naturales, se va a perder de vivir una vida sobrenatural. Lo sobrenatural de Dios está palpable en este lugar. El que usted no vea o no escuche no significa que no haya presencia. ¿Por qué? Porque no estamos. ¿Usted sabe por qué no lo estamos haciendo? Porque no estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Estamos poniendo nuestra confianza en lo incorrecto. El problema principal de algunos de nosotros, diga de algunos, es que confiamos más en lo natural que en lo espiritual. ¿Y sabe cómo el Señor me empezó a hablar? Con lo mismo que me está pasando con el oído izquierdo. Yo estaba ahí luchando con mi oído. Y tenía unos in-ears, que es un monitor personal. Y aún así yo le subía el volumen, y le subía el volumen, y le subía el volumen. Y no podía escuchar nada por ese oído, y eso me desenfocó. Usted sabe que buscando ver y oír en lo natural te puede desenfocar. Y yo estaba ahí, me tenía desenfocado, y yo, Dios mío, y de momento el Señor me habla y me dice, pero ¿acaso tú no vas a predicar de que no podemos poner nuestra confianza en lo que vemos y lo que escuchamos? Y ahí la primera pescosa la cogí yo ahí. Por eso usted ve, el Señor me derrumba y yo lo reconozco. ¿Cuántos de nosotros reconocemos cuando el Señor quiere hablarnos y quiere trabajar en nosotros? El que pone su confianza en lo natural simplemente fracasará sin haber comenzado. Anote eso. Bien, 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 bien grande, en letra bold. Si nosotros ponemos nuestra confianza en lo natural, simplemente habremos fracasado sin haber comenzado. El que pone su confianza en lo natural, lo que le espera es el fracaso. Yo dije muy claro que toda criatura necesita dirección. Todos necesitamos ser dirigidos. Y vamos a poder ser dirigidos por alguien que tenga el conocimiento para dirigirnos, porque usted y yo no lo sabemos todo. Usted puede reconocer eso, que usted no lo sabe todo. Yo reconozco que yo no lo sé todo. La palabra del Señor establece quién es que lo sabe todo. Y es el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios sabe todas las cosas. Dice, inclusive hasta los secretos más profundos que están en el corazón de Dios. Y muchas veces nosotros estamos tratando, oye, Cristian, pero seguimos, a veces presionamos las cosas. ¿Usted sabe cuál es uno de los errores? Elizabeth, ¿tú sabes cuál es uno de los errores que cometemos? Que muchas veces queremos tomar decisiones sin consultarle a Dios. Y ese no es el problema. El problema es que cuando te metes en un problema, entonces vas a consultarle al Señor ya después que tú primero no le preguntaste si era para ahí que tú tenías que ir. Muchas veces nosotros nos vamos por encima de la voluntad de Dios, simplemente porque nosotros queremos. Y después venimos y nos metemos en un problema, Ronnie. Y después que estamos en el problema, decimos, ay, Dios mío, si yo te hubiese preguntado primero. Y puede ser que la primera vez el Señor diga, está bien, es la primera vez, Ruth, tranquila, no te preocupes. Yo estoy bien.
pero no lo vuelva a hacer. Usted sabe cuando corrigen a uno, que uno es pequeño, ¿verdad? A mí me decían, te voy a dar una oportunidad, pero no lo vuelva a hacer. Yo no, yo no lo vuelvo a hacer. Nos damos oportunidades. Nos dan oportunidades y nosotros no sabemos aprovechar esas oportunidades. Y las oportunidades son precisamente para corregir errores que hemos cometido. Porque si no, no hubiese oportunidad. Usted sabe cuánta gente se casan sin preguntarle a Dios. Y eso tiene que ver todo con la impulsividad. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Para poder tener el privilegio de contar con el Espíritu Santo, primero debemos demostrar que lo amamos lo suficiente como para que podamos tener una relación con Él. Dice la palabra de Dios que Él tiene planes, pero Él tiene planes para con aquellos que demuestran que lo aman. ¿Cuánto usted está demostrándole al Señor que usted lo ama? En lo que usted decide, en lo que usted habla, en lo que usted ve, en lo que usted escucha. Fíjese que todas estas cosas, Trejo, son oportunidades. Yo tengo la oportunidad de ver lo que yo quiero. Yo tengo la oportunidad de escuchar lo que yo quiero. De imaginar lo que yo quiero. Ahora, ¿quién es el que me está dirigiendo? Hay cosas que Dios nos da que no son de gratis, que hay que ganárselas. El porque Él ya nos haya dado a su Hijo por gracia. Fíjate que nos lo dio sin que nosotros lo mereciéramos. No significa que todo usted lo va a recibir de gratis. Hay cosas que hay que ganárselas. Y esta recompensa, Javi, de la que habla la palabra del Señor, que estamos hablando hoy, uno tiene que ganársela. El Señor nos da la oportunidad a todos, de poder disfrutar de esa recompensa. Y usted sabe que esa recompensa no es para este lugar. Por eso es que yo no puedo apoyarme en lo natural, porque esa recompensa no va a poder ser vista, ni oída, ni imaginada en lo natural. Esa recompensa usted está invirtiendo en ella para poderla disfrutar en la eternidad. Y hay muchos que muy probablemente se arrepientan de no haber tomado las oportunidades que Dios les ha venido dando día tras día. Simplemente porque estamos buscando nuestra propia satisfacción. El amor debe ser constante, continuo y sincero. Esas son las condiciones que tiene nuestro Señor para con nuestro amor. Tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque si yo le demuestro el amor solamente hoy, pero no le demuestro el amor mañana porque tengo un sufrimiento o porque estoy pasando por una prueba, ¿cómo usted se va a sentir? Imagínense, casados, ¿dónde están los casados? Levanten sus manos. Imagínense que su esposa o su esposo solamente le demuestre el amor cuando las cosas están bien. Nosotros no podemos solamente demostrar el amor. Es más, si usted le pregunta al pastor, es en los momentos difíciles donde usted debe demostrar más el amor que usted tiene. ¿Por qué? Porque bien facilito, William, el poder nosotros sentirnos amados cuando las cosas van bien. No, cuando las cosas están bien, eso es chévere, pastora, peaches and cream. Es bien chévere. O sea, si ahora mismo yo estuve hablando con mi amada hasta las 2:30 de la mañana, yo quedé marcado, señores. Lo siento mucho. Voy a pedir oración. Elizabeth, voy a pedir por oración al final. Pero usted sabe por qué yo estoy mencionándolo. Porque el Señor me libertó de eso. Porque cuando yo conocí a la pastora hace 21 años atrás, ella quería aún hablar. Por eso fue que ella lo mencionó. Ella quería hablar hasta las 2:30 de la mañana. ¿Usted quiere que yo le abra mi corazón? Los abanicos volaban. Y no porque tenían aspas. Y ya yo le había dicho tantas veces, Araceli, le había dicho tantas veces. Y yo no quiero hablar. Así empezó, ese fue el primero, Jenny. No quiero hablar. 2:30. No quiero hablar. Dividiendo en sílabas así. No quiero hablar. 1 de la mañana, Osvaldo. No quiero hablar. 2:30 de la mañana. No, el abanico, ¿tú no te acuerdas?
Mira, en Puerto Rico había una tienda que se llamaba Pitusa. Pitusa se hacía dinero conmigo. ¿Qué pasa? Yo no estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Porque cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo, tú tienes discernimiento. Y tú sabes cuándo hacer las cosas y cuándo no hacerlas. Ayer estaba hablando yo con uno de mis hijos espirituales y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Que hay personas que son muy obedientes, demasiado obedientes. Pero el ser obediente no te asegura ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. No te lo asegura. Tú puedes ser muy obediente y estarle haciendo caso a quien no tienes que hacerle caso. Y eso te va a llevar al fracaso. Mira, eso rimó. Si tú le haces caso a quien no tienes que hacerle caso, te va a llevar simplemente al fracaso. O sea que yo puedo ser obediente, pero obediencia sin discernimiento no te va a traer crecimiento. Te va a dejar, mira, igualito que como tú estabas. Pero es que yo soy obediente, sí, pero ¿a qué voz estás siendo obediente? ¿De qué espíritu somos? Como dijo la pastora recientemente. ¿De qué espíritu somos? Nuestro amor no puede ser un amor condicional, tiene que ser un amor incondicional. No puede ser un amor por conveniencia. Tiene que ser un amor por convicción, porque yo tengo una relación y no importa que yo esté pasando por una situación difícil, Rubén. Yo puedo estar pasando por la prueba más grande y eso no puede afectar el amor o la demostración de amor que yo tengo. No puede. Si tu prueba, si tu situación está influyendo en tu demostración de amor, te tienes que, sí, mucho. Una vez de que usted demuestre el amor, que ya usted venza eso, ese amor incondicional a Él, entonces dice la palabra que Él nos muestra y nos revela los planes eternos que Él tiene para nuestras vidas. Entonces necesitamos demostrar más amor al Señor. ¿Y cómo yo demuestro el amor, Jerry? Yo demuestro el amor mostrando interés en las cosas del Señor, poniendo al Señor y sus cosas como primero en mi vida, adorándolo. ¿Usted sabe que la adoración se ha perdido? Las personas no pueden esperar a llegar a la iglesia para tener un tiempo de adoración. ¿Usted sabe por qué no conocemos bien a Dios, Dinora? Porque no leemos de Él, no procuramos buscar más sobre Él, conocerlo a través de lo que ya sucedió, de lo que ya Él hizo. Pero queremos conocerlo por lo que Él va a hacer. Estamos buscando conocerlo por lo que Él va a hacer y lo condicionamos y le decimos, bueno, Señor, si tú me sanas, si tú libertas a mi esposo, si tú rescatas y traes a la iglesia a mis hijos, entonces yo hago. No, eso no, las cosas no funcionan así, iglesia. Tenemos que nosotros mismos entender que el amor debe ser incondicional, no por cómo yo me sienta. Porque el Espíritu lo sabe todo, dice la palabra, incluso los secretos más profundos de Dios. Mira lo que dice, nadie, diga conmigo, nadie puede saber los pensamientos de los demás. Nadie. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Por eso pregunté, ¿de qué espíritu somos? Porque o tenemos el espíritu del mundo o tenemos el espíritu de Dios. Pero usted tiene que ser guiado por un espíritu. Ya sea por el espíritu del mundo o ya sea por el espíritu de Dios. Por eso el Señor Jesús, antes de subir a sentarse a la diestra de Dios Padre, nos dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si Él no se iba, no podía el Padre enviar a su espíritu para que nos guiara. Entonces, en vez de ser una oveja perdida y 99 en el redil, hubiesen sido 99 perdidas. Y muy probablemente una en el redil. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿cómo tú vas a poder cumplir con tu asignación si tú no te estás dejando dirigir por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo es que nosotros pretendemos? Porque es una pretensión. Yo estoy pretendiendo alcanzar algo sin saber cómo hacerlo. Yo estoy pretendiendo
llegar a un destino, finalizar una carrera sin saber el camino. Ese camino solamente lo conoce el Espíritu de Dios. Él es el único que sabe muy bien. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque Él estuvo en el momento en que tú fuiste creado. Cuando a ti te crearon, Rodney, el Espíritu Santo estaba allí. Estaba allí. Y Él vio exactamente lo que pusieron en Rodney. Le pusieron esto y ellos seguían. Y el Señor seguía echando. Déjame ponerle aquí un corazón tremendo, un corazón bondadoso. Déjame poner aquí un corazón que le gusta ayudar a la gente, a las personas. Y siguió. Entonces, Él, como estuvo presente, conoce todas las cosas. Y nosotros, en vez de dejarnos guiar por Él, nos estamos dejando guiar por nuestros propios anhelos. Por lo que a mí me trae satisfacción. Porque si me trae satisfacción, yo lo enlazo con que es bueno. Usted sabe por qué hay tanta confusión. ¿Por qué los hombres y las mujeres muchas veces se confunden? Porque se dejan llevar por la satisfacción que sienten. Ahí es donde está la confusión. ¿Y sabe quién es el que las planta? El espíritu del mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y están siendo dirigidos por el espíritu que gobierna este mundo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no hay una iglesia que se levante para poderlos educar y poderles predicar el evangelio y decirte, ¿sabes qué? No estamos aquí para juzgarte, estamos aquí para poderte presentar al que nos cambió la vida. Iglesias, para saber los planes de Dios para mi vida, necesito obligatoriamente tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Simplemente por la razón de que Él es el único que lo sabe todo. ¿Y a usted no le suena que es lógico? Javi, ¿no te suena lógico que si el Espíritu Santo es el que lo sabe todo, tú puedas preguntarle todo a Él? Que tú puedas consultarlo todo con Él. Decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo estos planes. Porque dice, el proverbio decía, del hombre es hacer planes. O sea, ¿quién es el que hace planes? Yo soy el que hago planes. Pero el Señor es el que dirige mis pasos. Yo puedo hacer planes. Estoy aquí. Y yo, Señor, yo me merezco unas vacaciones. Y como yo me merezco unas vacaciones, yo voy a tomar dinero de mis ahorros y yo voy a comprarme una estadía con pasaje, carro, todo. Y dinero para poder gastar. Porque yo me lo merezco. Por eso yo trabajo. Eso no pasa aquí. Entonces yo lo voy a hacer. Porque yo me lo merezco. Y me metí. Y vine y compré la estadía, compré los pasajes de avión, alquilé un carro, dejé dinero para poder ir allá y gastar, pero nunca le pregunté a Dios. Nunca le pregunté a Dios. Y como Dios sabe todas las cosas, preparo la maleta, salgo de la casa, se explotó una llanta. Primera señal. Después que se explotó una llanta, la cambio. Cambio la llanta, llego allí, photo finish, a donde el vuelo. Y de momento, el vuelo se atrasa. Segunda señal. Y se atrasa una segunda vez. Y se atrasa una tercera vez. Cancelan el vuelo. Pero yo voy al counter molesto. Me cancelaron mi vuelo y yo tengo una reservación que yo tengo que llegar allí antes de las 12 de la medianoche. Y yo me la merezco. Usted necesita conseguirme otro viaje. Y le consiguen otro viaje. Fíjate, me monto en el vuelo de las 9 de la noche. Llego al lugar. Cuando voy guiando para el lugar, me pierdo. 1:30 de la mañana. No encuentro el lugar. Era una cabaña. Me iba por una cabaña. Oscuro. El GPS sin señal. Lo único que se escuchaba era esto. Los grillos. Llegué al lugar. Lo conseguí, gloria a Dios. 3 de la mañana. Cuando llego al lugar, no puedo entrar al internet para buscar la clave, para buscar la llave.
tengo que montarme en el carro y bajar hasta un lugar donde haya señal. Conseguí señal. 12:15. Vuelvo otra vez. 12:15. Ya llegué. Gloria a Dios. Perdiste un día. Te levantaste al otro día por la mañana, bien contento. Hiciste desayuno, te preparaste. Fuiste a montarte en el carro que alquilaste. La goma estaba explotada otra vez. Ya ahí lo cogiste personal. Empezaste a pelear. La cogiste con tu esposo o con tu esposa. La cogiste con los muchachos. Ya se dañó el día. No voy para ningún lado. Me quedo aquí. Te quedaste ahí. Día 2. Y así sucesivamente sigue pasando. Pero nunca se te pasa por la mente que ya todo eso Dios lo sabía. Que si nosotros le hubiésemos preguntado a Dios, no hubiésemos pasado por todas esas cosas. No sabías que iba a haber una recesión económica. No sabías que te iban a despedir del trabajo. No sabías que el trabajo iba a bajar. No sabías que las finanzas se iban a afectar. Pero no le preguntaste a Dios. Simplemente tomaste una decisión porque tú te la merecías. Pero Dios lo sabe todo. Entonces, ¿por qué no ser dirigidos por el Señor? Yo no sé si usted concuerda conmigo, pero llegó el tiempo, Eli. Llegó el tiempo de hacernos mejores amigos del Espíritu Santo. No te sientas solo, no te sientas sola, no estás solo ni sola. Hay alguien que está dispuesto a ser tu mejor amigo y es la persona del Espíritu Santo. Y cuando tú te pones a pensar, Jenny, es el mejor amigo que podamos tener, no porque lo sepa todo, pero eso es un beneficio. Yo no lo estoy haciendo por el interés, lo estoy haciendo por amor. Por eso requiere, y dice la palabra, que es a los que me aman. El Señor, Araceli, puso lo más importante de Él dentro de nosotros. Nos hizo habitación del Espíritu Santo. Fíjate, lo más importante del Señor, Él lo puso dentro del ser humano, porque Él sabía que nosotros lo íbamos a necesitar. Por eso Jesucristo, quien también estuvo cuando tú fuiste formado, dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo sé que ustedes se están acostumbrando a ver milagros, que se están acostumbrando a ver liberación, yo lo sé. Yo sé que ya se están acostumbrando a que todas las cosas estén saliendo bien, los mensajes, los sermones, pero eso es una pizca de los planes que tiene mi Padre para con ustedes. Lo que tú estás viendo hoy, Gaby, no es nada comparado con los planes que Dios tiene para tu vida. Puede ser que estés pasando por una situación difícil, puede ser que no, puede ser que te estés haciendo muchas preguntas, pero el Señor sabe los planes. ¿Tú sabes que tú estás en un entrenamiento por el Espíritu Santo? Necesitamos ser entrenados. Muchas de las tribulaciones por las cuales estamos pasando hoy es porque Dios nos está entrenando. El único capaz de dirigirnos correctamente y sin equivocaciones es el Espíritu de Dios. Hay lugares por donde nos es necesario estar para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay lugares donde nos es necesario estar para cumplir el propósito de Dios. Pero, escuche bien, a ese lugar solo se nos permitirá llegar cuando estemos preparados para salir aprobados. Usted sabe el testimonio del apóstol Pablo. El testimonio del apóstol Pablo es el siguiente. El apóstol Pablo fue instruido por uno de los maestros de la ley, Gamaliel. Y él sabía todo lo que era la ley. Y para él estaba en el completo conocimiento de lo que estaba supuestamente bien, de acuerdo a lo que la ley establecía. Él era tan apasionado por lo que él hacía, que él, al conocer la ley, él velaba porque la ley se cumpliera en su totalidad. Y así terminó persiguiendo a los hijos e hijas de Dios. Empezó a perseguir a la iglesia y no le importaba. Eran hombres, eran mujeres y eran niños. ¿Por qué? Porque para él eso era un acto de adoración. Era un acto de adoración. ¿Qué sucede? Que llega un día en el que él se encuentra con el Espíritu Santo de Dios. Se encuentra con
el Señor empieza una obra en él. Le quita la vista, le habla, ya lo empieza a dirigir, le dice, tienes que ir a este lugar, allí te van a decir lo que tienes que hacer. Después se encuentra con Ananías. Ananías le dice lo que tiene que hacer, se bautiza, confiesa al Señor Jesús como su único y exclusivo Señor y Salvador. Y dice la palabra que inmediatamente que él se convierte y se bautiza, él regresa a Jerusalén. Miren lo que sucedió. Hechos 22, 17 al 21. Más tarde regresé a Jerusalén. Ya él se había bautizado, hablando Pablo. Más tarde regresé a Jerusalén. Estaba orando en el área del templo y tuve una visión. Vi al Señor diciéndome, apúrate, sal de Jerusalén de inmediato, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, dice Pablo, pero Señor, ellos saben que yo fui a las sinagogas para arrestar y azotar a los que creen en ti. Y cuando mataron a Esteban, tu testigo, yo estaba presente y estuve de acuerdo con que lo mataran. Hasta cuidé las túnicas de los que lo estaban matando. Pero el Señor me dijo, vete ahora, te enviaré muy lejos, a donde están los que no son judíos. El Espíritu de Dios sacó a Pablo de donde él había hecho mucho daño a causa de su inmadurez y de su falta de revelación. Él hizo demasiado daño en Jerusalén y el Señor estaba velando por su testimonio. Y como estaba velando por su testimonio, le dijo, yo necesito que tú te apures y te vayas de Jerusalén, porque ellos no van a creer en mí por causa de lo que tú hiciste en el pasado. En otras palabras, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tú todavía no estás preparado. Tú todavía no estás preparado para estar en ese lugar, por eso necesito moverte. De los que estamos en esta iglesia, ¿cuántos son naturales, nacidos y criados en Bradenton, Florida? Levante su mano. No hay nadie de Bradenton, Florida. Aquí vemos de todos lados. Cuba, El Salvador, Puerto Rico, México, Honduras. ¿Dónde más? Nicaragua, Colombia, Haití, gloria a Dios. Habemos de todos lados. El Señor nos movió de donde nosotros estábamos, pero Él nos movió con un propósito, iglesia. Tú creíste que tú tomaste una decisión porque tú quisiste, pero el Señor es el que está guiando tus pasos. El Señor es el que lo sabe todo, su Espíritu es el que lo sabe todo, y Él puso en nosotros el querer y el hacer de movernos y decir, ¿sabes qué? Yo me tengo que mover. Algunos le consultaron a Dios, otros fueron movidos con violencia. Pero de todos modos, fuiste movido porque no estás preparado para estar en el lugar en que te criaste, en el lugar de donde Dios te rescató. Porque no iban a creer en Él. Que crean en ti o en mí, no importa, Javi, pero que no crean en Él por mi causa. Que yo no haya podido dar un testimonio porque, claro, no conocía al Señor. De ahí el Señor me rescata. Fíjate que Pablo, nosotros conocemos la vida de Pablo, pero Pablo en ese momento acababa de venir matando mujeres, hombres, niños, persiguiendo a la iglesia. Si él se quedaba en Jerusalén, no iba a dar testimonio del Señor, no le iban a creer que su convicción, que su conversión, era genuina, era auténtica, no se lo iban a creer. La pastora lo dijo ahorita, estábamos meditando de dónde Dios nos sacó, dónde estuviésemos hoy si no hubiese sido porque el Señor se hubiese encontrado con nosotros, no porque yo lo busqué, sino que por su amor y su misericordia Él se encontró conmigo. Fíjese que el encuentro del ser humano con Dios, el 99% de las veces es provocado por Dios. Y eso debería comenzar a cambiar. Entonces el Señor nos sacó, a mí me sacó de Rincón, Puerto Rico, un pueblito pequeño en el área oeste de la isla. Me sacó de allí. Y yo hacía
Imagínense, yo era músico, era cantante, hacía y deshacía, iba a todas las plazas públicas de todos los pueblos, me conocían. Yo salía en programas de televisión y él es pastor. No, fíjate eso, la iglesia se está perdiendo. Por eso es que la iglesia está como está, por eso es. Y usted escucha comentarios como ese, Dios nos mueve. Eso no significa que Dios no te va a regresar. El Espíritu de Dios sacó a Pablo de donde él había hecho mucho daño a causa de su inmadurez y a causa de su falta de revelación. Porque por causa del mal testimonio que tenía antes, nadie creería que había sido transformado por Jesucristo. Por esa misma razón, muchos de nosotros fuimos movidos y arrebatados del lugar donde nosotros vivíamos bajo la vieja criatura. Porque de lo contrario, nadie creería en nosotros. El Espíritu Santo sabe desde el principio y tuvo detalles con Pablo desde el principio, no solamente guiándolo, sino advirtiéndole los peligros en que se encontraría. Dice la palabra del Señor en todo el libro de Hechos, explica cada vez que él visitaba Germán a un lugar, a una ciudad, el Espíritu le advertía y le decía de lo que él iba a estar pasando cuando él llegara a Jerusalén. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, Él siempre nos va a dar alertas para que nos preparemos. Ese es uno de los beneficios más grandes. Si usted se deja dirigir por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a estar dando alertas constantemente, diciéndote, no, por ahí no es, no tomes esa decisión, no, esto no te conviene. Los beneficios de decir no. Y casi todos esos no vienen para dirigirnos, Rubén. Ahora, cuando tú empiezas a ser dirigido por el Espíritu de Dios, los no se convierten en sí. Señor, ¿y tú crees que yo debo hacer esto? Sí. Y cuando tú le pides dirección a Dios, el que no se equivoca, te dirige y guía tus pasos. Fíjese que yo dije que es para que nos preparemos. Él nos da alerta para que nos preparemos, no para que huyamos. Vas a sentir deseo de huir, pero esa no es la voluntad del Señor. Huir nunca es la solución. Nunca. La palabra cuando nos dice someteos a Dios y resistid, no te dice cuando veas al diablo huye, corre para el otro lado. No. Dice, mira, plántate, que yo te he dado autoridad, y resiste. Pero la naturaleza humana, lo primero que piensa cuando está en un problema es, ¿verdad? Una de las razones por la cual el ser humano teme ser guiado por el Espíritu Santo es precisamente por las alertas que Él da. Fíjate, a veces es hasta difícil de creer, pero cuando el Espíritu Santo nos guía, nos da alerta. Y mucha gente al ver esas alertas dice, no, yo no puedo ser guiado por el Espíritu Santo. Mira lo que le pasó a Pablo. Cada vez que él iba a una ciudad, el Espíritu le revelaba y le decía, vas a pasar sufrimiento. Si vas a Jerusalén, te van a encarcelar. Cualquiera otro hubiese dicho, no, y entonces, yo para allá no voy. El Espíritu Santo no esconde nada. Aunque usted no quiera, si usted decide ser guiado por el Espíritu Santo, Él no esconde nada. O sea que no esconde nada significa que Él tanto te va a alertar por las cosas buenas como por las cosas malas, por las tribulaciones, por los sufrimientos o por las victorias. Esto es como un dolor de cabeza. ¿Para qué usted cree que llegan los dolores de cabeza? Te está diciendo, ¿hay algo malo en tu cuerpo? Vete y chequéate. El dolor de cabeza no es porque, no. El dolor de cabeza es una alerta, es una alarma. Te está diciendo, hay algo malo en tu cuerpo. Verifícate. Hay algo que no está funcionando como debe. Hay algo que no está alineado al diseño original del Espíritu. Y dice en Hechos 20:17, estando en Mileto, Pablo mandó a llamar allí a los ancianos líderes de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben de mi vida desde el primer día en que vine a Asia. Y vieron cómo viví todo el tiempo mientras estuve con ustedes. ¿Usted ve la importancia de dar un buen testimonio? He trabajado para el Señor con humildad y con lágrimas. Con humildad y ¿con qué? Corriendo el riesgo de caer en los atentados de los judíos han tenido contra mí.
Siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. Les dije a todos, judíos y no judíos, que cambiaran su manera de pensar y de vivir, que se acercaran a Dios y que creyeran en el Señor Jesús. Eso era lo que hacía Pablo, una vez de convertido. Pero mira lo que dice ahora, dice, pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. ¿Por quién estaba guiado? Dice, no sé qué me vaya a pasar allí. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimiento y hasta la cárcel. ¿En dónde se los decía? En cada ciudad. Donde quiera que él iba, el Espíritu le recordaba y le decía, en Jerusalén vas a pasar sufrimiento y vas a pasar por la cárcel. En Jerusalén la vas a pasar mal, vas a pasar hambre. En Jerusalén te van a herir, te van a hacer sentir mal, van a hablar de ti. En Jerusalén, entonces cuando a usted le dicen mucho algo, ¿qué usted cree que está sucediendo? Le está diciendo, es para Jerusalén que tú vas. Yo te estoy advirtiendo lo que tú vas a pasar allí, yo no te estoy diciendo no vayas a Jerusalén. Él no le dijo en ningún momento, no vayas a Jerusalén porque allí te van a encarcelar y vas a sufrir. No, le estaban diciendo, acuérdate que en Jerusalén, o sea, que en el lugar donde yo te estoy diciendo que vayas, vas a pasar sufrimiento, vas a pasar tribulación. O sea que, volvemos a la conversión. Se convierte, se bautiza, regresa a Jerusalén y en Jerusalén el Espíritu Santo le habla y le dice, apúrate, salte de aquí. Porque no van a creer en mí, ni van a creer en tu conversión. Pero después que lo saca y el mismo Espíritu lo entrena, lo va a traer de vuelta al lugar donde no creyeron en él, al lugar donde él en la vieja criatura hizo un montón de fechoría, pero ahora viene a traer un mensaje que va a transformar. La única diferencia es que ahora sí Pablo estaba listo para completar con su asignación y con su propósito. Pastor, ¿y cómo usted sabe que él estaba listo? Porque aún advirtiéndole en cada ciudad, Pablo en ningún momento dijo, yo para allá no voy. El Señor te ha venido mostrando, iglesia, que este caminar es un caminar de sufrimiento, es un caminar de tribulaciones, que en este caminar no solamente vas a tener sonrisas, vas a tener muchas lágrimas. El Señor nos ha venido guiando, pero también nos ha venido advirtiendo. Este no es el tiempo de huir. El Señor te tiene en una preparación. El Señor el Señor nos tiene en una preparación. Usted sabe que después de yo leer esto, yo pude entender que en algún momento yo regresaré al lugar de donde Dios me sacó. Y con sentimientos encontrados tendremos que predicar la palabra. Y muy probablemente cuando llegues te vas a encontrar con tantas cosas que te traen tantos recuerdos. ¿Tú te crees que para Pablo no era difícil regresar al lugar donde él mató, persiguió? Pero ahora él estaba preparado. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Muy probablemente el Espíritu de Dios te venía advirtiendo de este sufrimiento desde hace mucho tiempo. Pero nosotros simplemente no le prestamos atención. Nos comenzamos a enfocar en el proceso y lo que conlleva el proceso, en vez de enfocarme en cumplir con la voluntad de Dios y la asignación de Dios para mi vida. Ahora la pregunta es, ¿qué esperamos para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? Si nosotros no nos enfocamos en establecer una relación con la persona del Espíritu Santo, lamentablemente no vamos a poder ser guiados por Él. Lamentablemente vamos a seguir cometiendo muchos errores. Vas a pasar aún mucho más sufrimiento, pero no por la causa del Evangelio, sino por la causa de tu desobediencia. No es lo mismo sufrir por causa del Evangelio o por causa de Cristo que sufrir por causa de nuestra desobediencia.
No es lo mismo. Es tiempo de mandar a callar las voces que con una buena intención nos desviarán de cumplir con el propósito de Dios, con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y el Señor me recordaba, me decía, ¿tú sabes que el infierno está lleno de mucha gente con buenas intenciones? La buena intención no nos salva. Podemos tener una buena intención de hacer algo, pero el único que nos salva se llama Jesucristo. Y de la única manera que vamos a poder ser guiados y completar la carrera de la fe es siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, que en su infinita misericordia nos dio de gratis. Por gracia. Usted no hizo nada para merecerlo. Yo no hice nada para merecerlo. Llegó el tiempo de ser dirigidos por el Espíritu Santo, sin importar lo difícil de las circunstancias que tengamos que atravesar. Olvídate, no pienses en eso. Dejemos de ponernos a nosotros primero. Pongámonos a Él primero. Su voluntad, sus planes. De todos modos, Él nos puso primero a nosotros. Murió por nosotros. ¿Usted sabe por qué la palabra de Dios dice que Él estuvo angustiado hasta la muerte? Porque Él era dirigido por el Espíritu de Dios. Y ya el Espíritu, al igual que a Pablo, le había dicho por lo que le iba a pasar. Jesucristo tenía el conocimiento. Ya el Espíritu le había mostrado cada azote, cada latigazo. Le había mostrado cada vez que los clavos traspasaban su piel, sus huesos. Le había mostrado la corona de espinas. Ya el Señor Jesús lo conocía. Y sin embargo, Él como quiera, no tiró la toalla. Él continuó hasta el final. Estuvo angustiado hasta la muerte. Angustiado. Se frustró porque no oraban con Él. Decía, Dios mío, si ellos oraran, ellos supieran lo que yo voy a pasar. Nunca usted va a sufrir más que lo que sufrió nuestro Maestro. Nunca. Usted podrá estar pasando por la situación que sea, pero eso no es con nada comparado. Dios lo puso a usted y a mí primero. Pero como Él estaba guiado por el Espíritu del Señor, Él decidió completar su misión hasta el final. ¿Qué más pruebas necesitamos para reconocer que Dios nos está llamando? Y sigues y escuchas una prédica y dices, sí, ahora sí. Pero no lo hace. Sí, ahora voy a hacerlo, pastor. Ahora sí, de verdad. Me di cuenta, el Señor me habló. Pero no lo hacemos. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, no por el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo solamente te va a dar satisfacción propia, pero el Espíritu de Dios te va a dar una satisfacción eterna, que es vivir al lado del Señor, adorarle todos los días de tu vida, exaltar su nombre. El Espíritu Santo está aquí en este lugar y Él está esperando que le abramos las puertas de nuestro corazón para entrar y para habitar.